Jesús. Nos recuerda Pablo cuando le habla a los romanos: cuando eran esclavos del pecado, ustedes estaban libres con respecto de la justicia. Pero ¿qué provecho sacaron entonces de las obras que ahora los avergüenzan? El resultado de esas obras es la muerte. Es decir, un cumplimiento ciego de la ley no necesariamente nos lleva a la vida. Nosotros tenemos que hacer un cumplimiento lúcido de la ley. Dice el apóstol: ahora en cambio ustedes están libres del pecado y sometidos a Dios. El fruto de esto es la santidad y su resultado la vida eterna. Porque el salario del pecado es la muerte, mientras que el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Nosotros no estamos vinculados a normas y leyes, sino que nosotros estamos vinculados a una persona. Tenemos que tener una relación auténtica de Dios. Por eso esta meditación, que yo creo que es muy provechosa, hay dos maneras de tener, cuando uno tiene voluntad, hay dos maneras de tener una conducta buena. Una es reprimiéndose. Entonces, por ahí lo que te dice tu hermano te da un poquito de rabia, pero te reprimís y lo tratas bien. Pero eso al fin y al cabo termina siendo costoso, termina siendo, de alguna manera uno va arrastrando algo y no va a estar contento interiormente, y eso va a hacer que por ahí en algún momento, tal vez menos esperado, por una cosa baladí, por una cosa tonta, uno reaccione de una manera mala. ¿Por qué? Porque venía tratando no conforme a la virtud, al hábito, algo que salía espontáneamente, sino que venía reprimiéndose más. Nosotros ahora tenemos también la ayuda de la psicología para entender estos procesos. Pero lo que nos dice el apóstol es que tenemos que integrar la fe, tenemos que integrar las obras en la totalidad de toda nuestra vida para que sea espontáneo. Y por supuesto que vamos a tener dificultades, que vamos a tener que a veces también tener seriedad y constancia en lo que uno dice, como Jesús nos enseña también en el Evangelio de hoy. Él vino a traer fuego a la tierra y desea que esté ardiendo. No viene a crear problemas, pero si por instaurar la paz, por instaurar la justicia, uno tiene que aceptar un bien arduo, es decir, algo que cuesta o que hace sufrir, también tiene que estar dispuesto a hacerlo voluntariamente. Y para eso tiene que estar evidentemente educada la libertad. Alguien que de verdad quiere vivir en los principios del Evangelio no siempre puede poner un falso pacifismo, sino que a veces tiene que decir: no, el camino va por acá, y ser constante y seguro en esa decisión. Hoy recordamos a San Antonio María Claret, este santo que también fue descubriendo en su vida la voluntad de Dios a través de pequeños signos, ¿no?, que marcaron su vida, como él nace cerca de Vic y en 1807, y tiene 11 hermanos de una familia que se dedicaba a la industria textil. Entonces muchos días lo tenían que dejar con una nodriza. Un día dicen: bueno, no, mejor hoy no va con la nodriza para estar un poquito con la madre, porque la madre estaba enferma, entonces no siempre estaba bien y podía estar con sus hijos, y justo ese día se derrumba la casa de la nodriza y mueren todos los que estaban. Eso ya les hizo ver que él era un poco especial. También el hecho, desde que muy chiquito iba con una de sus hermanas a una ermita de la Virgen y todos los días rezaba el rosario, la devoción que tenía en la comunión y la destreza que él adquiere ayudando al padre en hacer esos tejidos, hace que en Barcelona un grupo de empresarios le ofrezcan una fábrica con muy buena perspectiva económica, porque en ese momento la industria textil estaba creciendo. Pero él lo rechaza y desea emprender una vida religiosa. Y le va costando, pobre, porque quiere ser una cosa, resulta que después se enferma, el obispo le propone otra, va, se enferma, luego viene este problema del mitad del siglo XIX en España, que persiguen tanto a los sacerdotes, que los matan, entonces tiene que, vía Francia, llega a Roma. En Roma se pone a disposición de la propaganda de la fe para que le den las facultades de misionero y que pueda predicar en todos lados. No lo llaman, hace un retiro espiritual jesuita, hace el noviciado, después se encuentra con el superior general de los jesuitas y le dice que no es para él. Vuelve entonces, a pesar de que todavía la cosa no estaba del todo tranquila, a España, comienza a predicar en Aragón, por toda la zona, y bueno, consigue muchas cosas. Muchos que estaban peleados con la iglesia y que perseguían se reconcilian, pero otra vez la cosa recrudece, ese problema político-social de España recrudece, y lo invita un amigo a ir a Canarias, que lo hace en obispo, y ahí en Canarias decide fundar a los
misioneros hijos del Inmaculado Corazón de María, y estando ahí en Canarias le llega, varias veces le había llegado la posibilidad de ser obispo, que rechaza, pero bueno, ahí en una situación que medio como que lo obligan, termina aceptando ser obispo de Cuba, vuelve a Vic, donde es ordenado obispo, y con 42 años se va para Cuba, donde trabaja muchísimo en lo social. Recordemos que en América en ese tiempo estaban los esclavos, y en Cuba, lo que es Cartagena de India ahora, era un puertos donde había muchos esclavos. Trabaja mucho con los esclavos, con la gente que trabaja en el campo, hace como cajas, unas especies de bancos, es decir, tiene una cosa importante en la actividad social. Y ahí lo quieren matar, porque los terratenientes no quería que, como decían allá, espabile el personal, que despierte el personal. Lo quieren matar y él se salva justo, dice, porque con el pañuelo justo se agacha para taparse la boca y en vez de cortarle el cuello le cortaron la cara, de la frente a la barba. Y entonces, bueno, continúa porque siempre tenía como así como revelaciones, como intuiciones, hasta que es llamado por la reina Isabel II como confesor y se vuelve. En los escritos tiene cosas muy llamativas, inclusive en un escrito, en una especie de visión que tiene cuando se va de Cuba, dice que el Evangelio iba a aprender, pero que Cuba iba a mantener siempre los problemas, porque iba a confiar más en un dictador que iba a morir en la cama que en los principios del Evangelio. Y si uno ve esto, vemos que pasa siempre. Si uno agarra en los libros de historia, los grandes gobiernos, los grandes imperios, los grandes reinos, siempre de alguna manera fracasan porque no fijan los preceptos en lo fundamental, ¿no? Que es el amor, la justicia, pero no de cualquier justicia y amor, sino aquel de Jesús, que vino a traer fuego a la tierra y desea que esté ardiendo. Nos encomendamos a San Antonio María Claret, pedimos también la gracia a nosotros de ser testigos y misioneros, y pedimos al Señor también la gracia de contribuir a ese fuego que el Señor quiere poner, que es un fuego que a veces tiene que hacer resistencia, pero no es un fuego que destruye, sino que purifica y que planta en la solidez de la fe. Que así sea.